Buenos días con todos, les voy a hablar sobre documentos mercantiles. ¿Qué son los documentos mercantiles? Son aquellos títulos, efectos, facturas, entre otras cosas, que utilizan las empresas para realizar transacciones en sus operaciones mercantiles y se trata de documentos contables. Todas estas transacciones se deben registrar en los libros contables de la empresa, para que a finales de cada año no nos descuadre el balance económico que tendrá la entidad. Los documentos mercantiles se dividen en dos grandes grupos, los negociables y los no negociables. ¿Qué son los documentos negociables? Sustituyen al dinero en efectivo. Dentro de esta encontramos cheques, letras de cambio y pagares. Y los no negociables son la base de las operaciones mercantiles en los libros contables. Dentro de esta encontramos notas de débito o crédito, facturas, vales, entre otras cosas. Como anteriormente les hablé sobre los documentos mercantiles, se dividen en dos grupos, los negociables y los no negociables. En este caso hablaremos sobre los negociables. Dentro de esto abarcaban los cheques. ¿Qué son los cheques? Cheque es un título valor a la vista que contiene una orden incondicional de pago. ¿A cuáles son sus partes? Dentro de sus partes tenemos 7 puntos. El librador, que es la persona o entidad que emite el cheque para que sea pagado. ¿Quién es el librado? El librado en este caso sería el banco, quien deberá pagar el monto que se indica en el cheque. ¿Quién es el beneficiario o tenedor? Este sería la persona quien cobrará el cheque. El monto es la cantidad de dinero que el banco debe cancelar al beneficiario. Esta se escribe en números y en letras. Fecha de emisión, el día en el cual se emite el cheque. Lugar de emisión, ciudad o localidad donde se emite el cheque. Y la firma del librador es la firma de quien emite el cheque para que este sea validado por el banco y el beneficiario pueda cobrarlo. ¿Cómo es la emisión de un cheque? La emisión de un cheque se divide en 5 pasos. Apertura de cuenta corriente. En este caso, el beneficiario deberá abrir una cuenta corriente en el banco. Solicitud de talonario de cheques. El beneficiario o la entidad, ya sea el librador o librado, deberá pedir al banco talonarios de cheques en blanco para luego ser emitidos. Tercer paso, la emisión del cheque. En este abarcan 4 puntos. La fecha, que es el día en el que se emite el cheque. El monto, este se debe escribir en cifras y en letras para que no ocurra ningún fraude. El beneficiario es, si en este caso es un cheque normativo, deberá ir el nombre de la persona quien será beneficiada, quien podrá cobrar el cheque. Y la firma, en este caso la firma del librador, para que el cheque sea validado y que el beneficiario pueda cobrarlo. Como 4 puntos tenemos la entrega al beneficiario. El beneficiario podrá cobrar el cheque el día que se le plazca, pero eso sí, sin pasarse más de los 6 meses. Y como último paso, el cobro del cheque. El beneficiario podrá cobrar el cheque en el banco del librador. ¿Cuáles son los tipos de cheque? Los tipos de cheque son 6. Cheque al portador, cheque cruzado, cheque gerencial, cheque postfechado, certificado y normativo. Les hablaré de 2 cheques en específico. Del cheque normativo. Como lo dije anteriormente, dentro del cheque se debe incluir
el nombre del beneficiario, quien irá a cobrar el cheque al banco, y el postfechado, que dentro del cheque se debe incluir una fecha específica para ser cobrado el cheque, pero en el Ecuador el banco te permite cobrar el cheque incluso antes de la fecha indicada. ¿Cuáles son las normativas y reglas? Son 3: ley de cheques, validez y devolución. En el Ecuador los cheques están a la normativa de ley de cheques de acuerdo al Banco del Ecuador, y la validez, un cheque tiene una validez de 6 meses. Si en este caso no es cobrado, el cheque caduca. Y su devolución, el cheque puede ser devolvido por algún incumplimiento de sus partes, es decir, por alguna falta de firma o firma incorrecta, o incluso el nombre del beneficiario incorrecto.